hermano Eduardo. ¿Cómo estás? Hola hermano Rolando, estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Bueno, hermano, en estos días he estado molesto. Tengo un problema y he querido hablar contigo. Hace poco, el hermano Alejandro y yo estábamos juntos en el deber de riego. Noté que él cumplía mecánicamente con el deber, sin fijarse en el resultado. Quise señalárselo, pero tras muchas dudas no lo hice, por miedo a ofenderlo y a que creyera que es difícil llevarse bien conmigo. No puedo evitar proteger mi relación con el prójimo y ahorrarme las ofensas. ¿Por qué me cuesta tanto hablar de la verdad? Sí, entiendo. En una ocasión estuve en un estado como el tuyo. Recuerdo que cuando cumplía con el deber con otro hermano o hermana, si notaba algún defecto personal o que el otro hacía algo que no estaba de acuerdo con la verdad, sabía de sobra que tenía que amonestarlo o ayudarlo. Pero solía evitar esta clase de problemas, con el fin de no ofender a nadie. Hace no mucho sucedieron algunas cosas que hicieron que me diera cuenta del perjuicio y las consecuencias de dicha conducta, y me ayudaron a cambiar. Ah, sí. Cuéntame. Bueno, hace poco, al terminar de una reunión, la hermana responsable nos dijo que debíamos disponernos a elegir algunas cuantas personas de entre las que cumplíamos con el deber de riego, para que fueran a difundir el Evangelio, y subrayó la importancia tanto del riego como de la labor evangelizadora. Nos pidió que lo pensáramos detenidamente a la luz de los principios y que luego lo debatiéramos en grupo y tomáramos una decisión. Para mi sorpresa, el hermano Jaime, con el que trabajaba en el deber, me llamó a la mañana siguiente a primera hora y me dijo que ya había elegido a unos cuantos hermanos y hermanas y que había organizado una reunión con ellos. Me pidió que lo acompañara para hablarles del cambio de deber. Al oírlo, pensé para mis adentros, ¿no es una decisión precipitada e impulsiva de tu parte? No lo hemos debatido todos juntos y además, cada cual ya cumple con su deber individual. Si haces este tipo de cambio sin reflexionar y resulta no ser la decisión correcta, no repercutirá en el trabajo de la iglesia. Exacto. Es un problema evidente. ¿Se lo señalaste al hermano Jaime? No, quise decirle al hermano Jaime lo que realmente opinaba, pero empecé a dudar al oír lo emocionado que sonaba el teléfono. Podría molestarle que le dijera que estaba tomando esa decisión de forma demasiado precipitada y que no debía hacer las cosas con tanta rapidez. Si rechazaba su invitación, ¿no creería que estaba en contra de su idea y que era arrogante? Frenado por esos pensamientos, no dije ni una sola palabra. A pesar de mi preocupación por su propuesta, acepté de todos modos su invitación y accedí a organizar reuniones con él para hablar con los hermanos y hermanas. Una vez que hube colgado el teléfono, vi este pasaje de las palabras de Dios que habían compartido en un grupo de WhatsApp. No te puedes confundir ni estar de acuerdo a ciegas con la gente, sin tener tus propias ideas. En cambio, debes tener el valor para ponerte de pie y objetar las cosas que no provienen de mí. Si claramente sabes que algo está mal, pero te quedas callado, entonces no eres alguien que practique la verdad. Amén. Bueno, sentí como si aquellas palabras me las hubieran hablado directamente a mí. Y fue una experiencia muy íntima de cómo Dios puede ver realmente las profundidades de nuestro corazón. ¿No era yo precisamente la clase de persona que exponían las palabras de Dios
que tenía claro que algo está mal, pero guarda silencio? No, debía dejar de ser una persona así, por lo que me armé de valor y me propuse hablar. Sin embargo, cuando pensé en lo entusiasmado que estaba el hermano Jaime, temí que creyera que me estaba enfrentando a él si me interponía en su camino. Tras este episodio de conflicto interior, me tranquilicé pensando que no podía estar tan seguro de tener la razón. Tal vez hubiera algo que yo no veía. Por ello, abandoné la verdad y no le dije nada al hermano Jaime. Luego acepté su plan y me puse a organizar el trabajo. ¿De verdad ordenaste a los hermanos y hermanas que difundieran el Evangelio como lo habías planeado? No, en ese tiempo se lo conté a la hermana responsable. Al enterarse, hizo una videoconferencia con Jaime y conmigo a la vez y nos reprendió con severidad, diciendo: hay unos requisitos concretos para planificar y organizar los cambios de personal. Hay que elegir a la gente para la predicación del Evangelio o para el deber de riego en función de sus habilidades personales, para que la labor de la iglesia no se vea obstaculizada. Que hayáis ordenado a lo loco a un grupo de personas que prediquen el Evangelio equivale a asumir la labor de la iglesia en el caos. ¿No es así? No habéis buscado los principios de la verdad, ni lo habéis debatido con todos. Se trata, en esencia, de una conducta atrevida. Me sentí muy molesto y culpable cuando le oí decir esto. Sabía que era Dios quien me estaba podando y tratando, y que ella tenía toda la razón. Nos estábamos comportando de forma atrevida y no seguíamos los principios. El trato y la poda son, en verdad, una protección de Dios. Sí, Así pues, ¿qué has aprendido de este asunto? por medio de la introspección, al final comprendí que debía rechazar y poner freno a todo aquello que no beneficiara a la iglesia, y que aunque no entendiera algo del todo, debía hablar igualmente sin miedo, buscar y compartir con todos los demás. No podía seguir la corriente sin reflexionar, ya que eso podría interrumpir el trabajo de la iglesia. Sin embargo, con el fin de preservar mi relación con el hermano Jaime y asegurarme de que no pensara mal de mí, me había dispuesto a obstaculizar el trabajo de la iglesia en vez de señalar su problema, mientras rechazaba el esclarecimiento y la guía del Espíritu Santo. Comprobé lo astuto, egoísta y despreciable que era. Cuanto más lo pensaba, más necio me sentía, y me embargaron el asco y la abominación hacia mí mismo. En mi reflexión posterior al respecto, me pregunté por qué siempre protegía mis intereses en lugar de practicar la verdad. En mi angustia, me presenté ante Dios en oración. Oh Dios mío, hago las cosas de acuerdo con mi carácter satánico. No practico la verdad ni siquiera cuando me resulta muy evidente. Veo hasta qué punto me ha corrompido Satanás. Oh Dios mío, te ruego que me salves. Luego vi este pasaje de las palabras de Dios. Las personas que auténticamente creen en Dios son aquellas que están dispuestas a poner en práctica la palabra de Dios y a practicar la verdad. Las personas que verdaderamente son capaces de permanecer firmes en su testimonio de Dios son también aquellas que están dispuestas a poner su palabra en práctica y auténticamente pueden ponerse del lado de la verdad. Todas las personas que recurren a los engaños y a la injusticia carecen de la verdad y avergüenzan a Dios. La familia de Dios no permite que aquellos que no practican la verdad permanezcan y tampoco que lo hagan aquellos que deliberadamente desmantelan a la iglesia.
Sin embargo, este no es el momento de llevar a cabo la obra de expulsión. Esas personas simplemente serán expuestas y eliminadas al final. No debe gastarse más obra inútil en estas personas. Aquellos que pertenecen a Satanás son incapaces de ponerse del lado de la verdad, mientras que aquellos que buscan la verdad sí pueden hacerlo. Las personas que no practican la verdad no son dignas de escuchar el camino de la verdad ni de dar testimonio de ella. La verdad simplemente no es para sus oídos, más bien está dirigida a quienes la practican. Las palabras de Dios me resultaron sumamente incisivas. Un auténtico creyente en Dios está dispuesto a practicar su palabra y ante un problema es capaz de buscar la verdad y ponerla en práctica porque está del lado de Dios. Quienes no practican la verdad obedecen a su corrupto carácter satánico. Están del lado de Satanás y menoscaban el trabajo de la iglesia. Comprendí que al ser complaciente y no practicar la verdad, estaba del lado de Satanás. Cada vez que me encontraba con una situación que me exigía dar la cara para proteger los intereses de la iglesia, me negaba a poner en práctica la verdad, por miedo a ofender a la gente o a perder el lugar que ocupaba en su corazón. Sabía que de seguir así, terminaría despreciado y eliminado por Dios. Sí, al oírte entiendo algunas cosas. Una persona complaciente no practica la verdad que comprende e ignora por completo los intereses de la casa de Dios para preservar su reputación y su estatus. Por tanto, no habla de los problemas que ven y les pone freno, sino que se sienta ahí de brazos cruzados. Esa gente no defiende el trabajo de la casa de Dios. Y en efecto, están del lado de Satanás. Correcto, es cierto. En aquel momento solamente comprendía la naturaleza de las cosas que hacía la gente complaciente, pero aún no comprendía apenas la causa de mi corrupción satánica, por lo que Dios me señaló mis defectos una vez más a través de un hermano para ayudarme a conocerme mejor. Recuerdo que una vez, cuando el hermano Miguel y yo cumplíamos juntos con el deber de riego, él se abrió y compartió conmigo lo siguiente. Hermano Eduardo, últimamente trabajamos cada vez menos en equipo. Casi nunca señalas mis defectos ni dices nada cuando ves que hago algo que no está de acuerdo con la verdad. ¿Cómo puedo madurar así? Necesito ayuda para ver los problemas, así como la poda y el trato para progresar. Me sentí fatal cuando me lo dijo y reproduje mentalmente todas nuestras interacciones. En los últimos tiempos había notado que él hacía las cosas de manera mecánica en el deber y que no realizaba ningún ajuste sobre la marcha en función de los problemas y dificultades reales de los recién llegados y según el principio de resolución de problemas y obtención de beneficios. Algunos recién llegados no tuvieron una resolución de sus problemas a tiempo. Yo no le había comentado nada de eso por miedo a ofenderlo y a que se resintiera conmigo. Eludí todos esos problemas. El hermano Miguel tenía razón. Había descubierto sus problemas, pero nunca le había hablado de ellos. Estaba siendo complaciente como si fuera el mejor amigo de todos. Sabía que aún me controlaba mi pensamiento de persona complaciente, que me impedía practicar la verdad. Sin saber qué hacer, oré a Dios. Oh Dios mío, te ruego que me guíes para poder conocer mi naturaleza corrupta y soltarme de los grilletes de mi corrupto carácter satánico. Después leí un pasaje de las palabras de Dios. Te lo enviaré a la sala de chat. Lo leeré. ¿Está bien?
La palabra de Dios dice: cuando se trata de conocer la naturaleza del hombre, lo más importante es verla desde la perspectiva de la visión del mundo del hombre, de la vida y de los valores. Todos los que son del diablo viven para sí mismos. Su visión de la vida y sus máximas proceden principalmente de los dichos de Satanás, como cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Las palabras pronunciadas por esos reyes demonios, por personas importantes y filósofos de la tierra, se han convertido en la vida del hombre. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de gobiernos nacionales, de los famosos y los grandes. Sus palabras demoníacas se han convertido en la naturaleza vida del hombre. Cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda, es un conocido dicho satánico que ha sido infundido en todos y que se ha convertido en la vida del hombre. Hay otras palabras de la filosofía de vida que también son así. Satanás utiliza la cultura tradicional refinada de cada nación para educar a las personas, provocando que la humanidad caiga y sea envuelta en un abismo infinito de destrucción. Y al final Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Imagina que le preguntas a alguien que ha estado activo en la sociedad durante décadas. Dado que has vivido en el mundo durante mucho tiempo y has conseguido mucho, ¿cuáles son los principales dichos famosos por los que te riges? Podría decir: el más importante es, los funcionarios no golpean a los que hacen regalos. Los que no adulan ni halagan no consiguen nada. ¿Acaso estas palabras no son representativas de su naturaleza? No escatimar ningún medio para obtener posición se ha convertido en su naturaleza. Ser funcionario es lo que le da vida. Sigue habiendo muchos venenos satánicos en la vida de las personas, en su conducta y comportamiento. Apenas poseen verdad alguna. Por ejemplo, sus filosofías de vida, sus formas de hacer las cosas y sus máximas están todas llenas de los venenos del gran dragón rojo, y todas proceden de Satanás. Así pues, todas las cosas que fluyen a través de los huesos y la sangre de las personas son cosas de Satanás. Amén. Gracias a Dios, estas palabras de Dios me mostraron la causa del problema. Siempre era un buen tipo, porque Satanás utiliza la sociedad y la formación académica para impregnarme de filosofías de vida y falacias, como cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Y di palabras de bien de acuerdo con los sentimientos y la razón de los demás, pues la franqueza incomoda. Y muchas otras más. Estas filosofías se habían convertido en principios de conducta para mí. En realidad, cuando era pequeño, era bastante inocente de palabra y obra. Sencillamente, hablaba claro de lo que veía. Si veía que acosaban a un compañero en la escuela, daba la cara para defenderlo, lo que me convertía en blanco de acoso. Cuando percibía los defectos personales de amigos o parientes, o los veía hacer algo malo, decía lo que pensaba. Normalmente no les hacía mucha gracia y perdían los nervios conmigo, o incluso me dejaban de lado. Yo me disculpaba y les pedía perdón con el fin de apaciguar las cosas. A raíz de estas experiencias, comencé a creer que para subsistir en este mundo, llamar a las cosas por su nombre no era necesariamente algo bueno, y que ser demasiado directo no haría más que molestar a la gente y acarrearme problemas innecesarios. A partir de entonces me volví astuto y evasivo y mantenía la boca cerrada para preservar la relación
cuando alguien hacía algo indebido. Así descubrí que mis relaciones con los demás se volvían mucho más armoniosas y podían llevarme bien con casi todo el mundo. Algunos incluso me elogiaban por ello. Poco a poco llegué a aceptar filosofías satánicas tales como: cuando sepas que algo está mal, más te vale callar. El silencio es oro. Di palabras de bien de acuerdo con los sentimientos y la razón de los demás, pues la franqueza incomoda, y guarda silencio para protegerte, y solo procura escapar de la culpa. Las adopté como palabras de vida, como principios orientadores de mi conducta. Sí, mi madre solía decirme que el silencio es oro y que debía evitar decir la verdad, porque la franqueza incomoda. Nunca me percaté de que, en realidad, eran filosofías de Satanás. Sí, hermano, sin la revelación de las palabras de Dios, no sabríamos discernir estas filosofías satánicas. Pero en cambio, pensamos que seguirlas nos ayudará a llevarnos bien con los demás. En el mundo, aquellos que hacen uso de la adulación y el halago, que siempre tratan de ver hacia dónde sopla el viento y que estratégicamente tienen dos caras, tienen bastante éxito. Lo suelen idolatrar como símbolos de inteligencia y habilidades emocionales. Sin embargo, a menudo terminan muy mal aquellos periodistas que dicen la verdad o sacan a la luz las desigualdades sociales. En el mejor de los casos pierden su empleo. En el peor, la gente se venga de ellos y su vida puede llegar a correr peligro. Toda la sociedad idolatra el pensamiento y los argumentos satánicos, y esto me confirmó que era muy necesario seguir estas filosofías para vivir. Por ello, una vez que creemos y aceptamos estas herejías y falacias satánicas, estas filosofías mundanas, se deforma nuestra visión de la vida y del mundo. Tras recibir la fe, aprendí que Dios nos exige honestidad, pero controlado por estas filosofías satánicas, todavía no practicaba la verdad que tenía clara. No estaba dispuesto a hablar para defender la vida de la iglesia cuando el hermano Miguel hiciera las cosas como un robot y pusiera en riesgo la eficacia de las reuniones. Sabía que el hermano Jaime estaba actuando unilateralmente y que esto perturbaría el trabajo de la iglesia, pero no lo paré. Haciéndome el duro, llegué a rechazar el esclarecimiento de Dios en vez de ayudarlo, para no ofenderlo ni hacerle pensar mal de mí. Descubrí que vivía de acuerdo con los principios de supervivencia de Satanás, con lo que cada vez era más egoísta, despreciable, escurridizo y malévolo. No sabía proteger los intereses de la iglesia en absoluto y carecía de todo sentido de la responsabilidad o del cumplimiento. Vivía de forma despreciable. Gracias a Dios. Al oírte hablar de tu autoconocimiento, veo con mayor claridad el estado en que me hallo. Gracias a Dios. ¿Y qué hiciste después de aquello? Luego oré a Dios y le pedí que me ayudara a liberarme de los grilletes de Satanás y a poner en práctica sus palabras, porque me resulta demasiado difícil hacerlo yo solo. Después de orar, estaba mucho más tranquilo en mi interior y me sinceré con los hermanos y hermanas acerca de mi experiencia. Me vinieron a la mente un par de pasajes de las palabras de Dios. Mi reino necesita a los que son honestos, a los que no son hipócritas o astutos. ¿Acaso las personas sinceras y honestas no son impopulares en el mundo? Yo soy justo o lo opuesto. Es aceptable que las personas honestas vengan a mí. Me deleito en esta clase de personas y también necesito esta clase de personas. Esto es precisamente mi justicia. Debéis saber que a Dios le gustan los que son honestos. En esencia, Dios es fiel y por lo tanto siempre se puede confiar en sus palabras.
Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables, razón por la cual a Dios le gustan aquellos que son absolutamente honestos con Él. Amén. Gracias a Dios, la esencia de Dios es santa y justa, por lo que se puede confiar en todo lo que dice y hace. Nada está viciado por las filosofías satánicas. Para Dios, lo negro es negro y lo blanco es blanco, sin término medio. Esto me recordó algo que dijo el Señor Jesús. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Dios siempre nos ha exigido que seamos personas honestas. Y esta es la verdad. En el mundo que es de Satanás, las personas honestas no son bien recibidas y les cuesta salir adelante. Sin embargo, no es así en la casa de Dios. Dios requiere personas honestas, rectas, con sentido de la justicia, lo suficientemente valientes como para exponer la verdad y capaces de ponerla en práctica. Son las únicas que pueden recibir la aprobación de Dios y a las que Él ama y acepta. Es cierto. Esto me recuerda un pasaje del libro del Apocalipsis, acerca de los vencedores. En su boca no fue hallado engaño. Están sin manchas. Amén. Gracias a Dios. Con estas palabras podemos entender que Dios ama a los honestos y detesta a los poco sinceros, escurridizos y que solamente saben adular a los demás. La gente así está destinada a ser eliminada por Dios al final. Esta es la diferencia entre el mundo y la casa de Dios. Por fin comprendí que la verdad impera por encima de todo en la casa de Dios. Así que no debo dejar de practicar la verdad por temor a ofender a alguien. En cambio, he de temer ofender a Dios por seguir a Satanás y no practicar la verdad. Lo que da miedo no es el rechazo ni la condena de otra persona. Lo que alguien piense de mí no decidirá mi resultado final. Solo Dios puede decidir mi resultado y lo único en lo que debo fijarme es en lo que Dios piensa de mí y en mi relación con Él, no en mi relación con otras personas. Siempre preservaba mi relación con los demás, mientras rechazaba la verdad una y otra vez. Sin embargo, al final comprendí que lo que he de buscar es la aprobación de Dios, así como la práctica de sus palabras, la honestidad y la franqueza y apertura hacia mis hermanos y hermanas. Amén. Buena forma de practicar. De hecho, a partir de las experiencias de los hermanos y hermanas, vemos que hacer amonestaciones o comentarios a los demás no los ofende como suponíamos. Si la otra persona busca la verdad, aunque pueda herir su orgullo en ese momento, después puede aprender una lección buscando la verdad. Y los hermanos y hermanas tendrán más cercanía entre sí. Esta es la única relación interpersonal normal. Cierto, hermano, así es. Bueno, después comencé a practicar para decir la verdad y ser una persona honesta. Posteriormente, me enteré de que un hermano, llamado Tomás, no se tomaba en serio sus reuniones con los recién llegados, sino que actuaba por simple inercia. Quería ir a hablarle sobre su problema, pero empecé a dudar. Si le nombraba su problema, tal vez pensara que esperaba demasiado de él y ya no le caería bien. Me preguntaba si eso podría afectar a nuestra relación en lo sucesivo. Cuando surgieron esos pensamientos, recordé inmediatamente mis fallos anteriores, así que oré a Dios para pedirle que me guiara hacia la práctica de la verdad. Un día, al término de una reunión, busqué al hermano Tomás y le señalé su falta de responsabilidad en el deber, así como el enfoque informal de sus reuniones. Luego hablamos de los principios de la vida de iglesia, con el fin de comprender mejor la voluntad de Dios respecto a nuestro deber.
¿Cómo reaccionó el hermano Tomás cuando le dijiste eso? Me sorprendió gratamente que no solo no se molestara, sino que de hecho me diera las gracias por ayudarlo a ver sus defectos. Además, supo encontrar una senda de práctica. Más adelante comentó en una reunión, un hermano o hermana que nos haga una sugerencia que señale nuestros defectos o errores puede sernos de gran utilidad. Después me percaté de que asumía más responsabilidad en las reuniones. Me emocioné. Descubrí que aquellos que buscan sinceramente la verdad no me guardarán rencor por decirles la verdad. Había sido demasiado astuto, siempre cuestionando a otras personas y pensando mal de los demás. Comprendí asimismo que ser una persona honesta y decir la verdad es sumamente beneficioso para la entrada de los hermanos en la vida y para el trabajo de la casa de Dios. Esa experiencia me ayudó a comprender la voluntad de Dios y a dejar de temer que me rechazaran por honesto. Me sentí agradecido porque el esclarecimiento y la guía de las palabras de Dios me habían hecho entender mi naturaleza astuta y me habían dado un poco de discernimiento acerca de las filosofías de Satanás. También me abrieron un poco los ojos a la esencia justa y santa de Dios. Deja que comparta contigo este pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, en Dios no hay astucia ni maldad, ni envidia ni lucha, sino solo justicia y autenticidad. Y los seres humanos deberían anhelar todo lo que Dios tiene y es. Tendrían que luchar por ello y aspirar a ello. ¿Sobre qué base se fundamenta la capacidad de la humanidad para lograr esto? Se apoya en el entendimiento que tienen del carácter de Dios y de su esencia. Por tanto, entender el carácter de Dios y lo que Él tiene y es, supone una lección de vida para cada persona. Es un objetivo de vida a ser logrado por cada persona que se esfuerza por cambiar su carácter y por conocer a Dios. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Podemos percibir la santidad y bondad de Dios en sus palabras. No hay engaño ni astucia en Él. Por el contrario, no hay sino credibilidad y justicia. La hermosura impregna todo cuanto Dios tiene y es. Doy gracias a Dios de corazón y quiero procurar ser una persona honesta y amada por Él, que no trate de engañarlo más a Él ni al hombre. Amén. Demos gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. La comunión de hoy contigo me llena el corazón de luz y me aporta una senda de práctica. A partir de ahora practicaré la honestidad y la rectitud. Amén. Gloria a Dios.